¿Qué tal, chicas y chicos? Muy buenas tardes. Estamos a 8 de febrero del presente año. Mi nombre es licenciado en acupuntura humana rehabilitatoria, David Morales Romero. Entonces, quien el día de hoy les va a impartir lo que es lumbalgia con terapia neural. Ajá, entonces, para los que no conocen o tienen un poquito de conocimiento de lo que es terapia neural, pues la terapia neural consiste en infiltraciones con un analgésico y también como vehículo, pues es la solución salina. Ajá, en este caso que aumenta la permeabilidad de absorción de la procaína y en este caso lo que nos ayuda es como un reseteo a nivel celular. Ajá, un bloqueo también en cuestiones de dolor y en las cuestiones psicoinmunoendocrinas y del sistema nervioso, ajá, inmunológico y endocrino también nos ayuda a regular la cuestión hormonal. Ajá. Y en procesos emocionales también nos ayuda bastante a quitar esos umbrales bajos que nosotros de manera emocional pasamos desapercibidos. Sin embargo, nuestro sistema límbico hace un reconocimiento de ello y como dice Heine, que es uno de los precursores de la terapia neural, que a pesar de que sea un estímulo muy bajo, Heine decía que todos somos un barril, si en este caso el barril se derrama, te está dando un primer aviso. Pero si en otro caso el barril se vuelve a llenar y en este caso se revienta ya como tal, se desata lo que es una enfermedad. Ajá. En este caso, pues vamos a abarcar lo que es lumbalgia. Ajá. Entonces vamos a ver un poquito de lo que es generalidades. Entonces se dice que el término lumbalgia o lumbago se define como aquel dolor común de duración variable, circunscrito a la parte baja de la espalda o zona lumbar como se le conoce. Este suele ser intenso y profundo, teniendo como efecto final una repercusión en la movilidad normal de la zona debido a la sensación dolorosa. Entonces, como ya lo conocemos, a veces el dolor lumbar es una de las mayores padecimientos que nosotros atendemos en clínica y todos los que se dedican a la cuestión de salud, la mayoría de los pacientes refieren cursar con esta manifestación clínica. Ajá. Entonces afecta tanto en hombres como a mujeres sin importar la edad. Ajá. Prueba de ello es que es la segunda causa más frecuente de visitas médicas, la quinta en frecuencia de hospitalización y la tercera en frecuencia de intervención quirúrgica. Se estima que el 70 o 85% de la población la padece en algún momento de su vida. Entonces, la intensidad de la lumbalgia varía en función de las posturas o la actividad física y suele acompañarse de limitación dolorosa del movimiento. Es importante destacar que la lumbalgia no es una enfermedad, sino más bien es un síntoma que puede ocurrir por distintas razones. Ajá. Entonces, por lo tanto, solamente un 20% de los casos de lumbalgia es posible determinar la causa que la provoca. El otro 80% no guarda claras relaciones con los síntomas de esta patología y por eso no se puede atribuir el problema a una lesión específica. Se dice que a pesar de la utilización de pruebas complementarias, la falta de correlación entre los resultados y la historia clínica del paciente conlleva que ese 80% de los casos se diagnostique como lumbalgia inespecífica. ¿Qué quiere decir? Que pues en este caso el paciente quizás pudo haber conocido la causa, pero en este caso pues se puede tratar con algunas cuestiones y como tal, cuando ya el problema ya exacerbó demasiado, pues realmente lo podemos diagnosticar como inespecífica. ¿Por qué? Porque el paciente ya no aparenta de forma uniforme cuál es la causa. Ajá. De manera de que los síntomas clínicos propios de esta patología tienen repercusiones tanto en el área física, psicológica y social. Laboral afecta la calidad de vida de quien la padece. Ajá. En este caso, pues si ya no pueden realizar algún deporte o en el trabajo que realmente les gusta, pues esto conlleva a muchas dificultades. Ajá. Entonces vamos a describir los tipos de lumbalgia. La lumbalgia se ha clasificado de acuerdo a su tiempo de evolución y a su condición etiológica, clínica, en atención. Primero es tiempo de evolución. Muchos autores coinciden en hacer tres grupos para clasificar la evolución de la lumbalgia. Para la falta de consenso se pone en manifiesto a la hora de intentar delimitar el periodo correspondiente a cada grupo.
cabe desatar que esta clasificación no es muy utilizada. Entonces vamos a la lumbalgia aguda o leve. Es la forma clínica de presentación más frecuente y se define como un cuadro doloroso agudo en la zona lumbar de aparición brusca e intensa. Surge generalmente el agacharse para coger un peso, aunque otras veces ocurre sin motivo aparente. Generalmente se inicia tras notarse un chasquido en la zona lumbar que sigue de un intenso dolor en zona lumbar e impide a la persona afectada enderezarse y caminar. Existe controversia sobre el tiempo exacto de duración, mientras que hay autores que consideran que estas lumbalgias son las que tienen un tiempo de evolución inferior a las 4 semanas. Para otro no va más allá de las 2 semanas o incluso de la semana de evolución. Tenemos la lumbalgia subaguda o moderada. Después de un episodio agudo puede existir una persistencia o fluctuaciones del dolor por unas pocas semanas. Cuando el tiempo de evolución se encuentra entre las 4 y 12 semanas y las 2 y 12 semanas o incluso entre la semana 7, 4 y 7, se considera lumbalgia subaguda o moderada. La lumbalgia crónica o severa, esta tiene una evolución crónica de un episodio agudo. El cuadro suele ser recurrente, estacional, intermitente o episódico que aumenta con los esfuerzos y sedestación prolongada. Se dice que el 73% de los pacientes afectados refieren a haber tenido al menos un episodio recurrente en los primeros 12 meses. Mucho que esos enfermos muestran factores psicosociales sobreañadidos. Para unos autores serían que lo que tienen un tiempo de evolución superior a los 3 meses, que para otros superan las 7 semanas de evolución. También está la condición etiológico-clínica, entonces puede ser clasificada de diferentes tipos desde el punto de vista etiológico-clínico y engloba de forma precisa un mayor número de enfermedades. Lumbociática o ciática aislada, en el cuadro doloroso se irradia a los territorios radiculares del plexo ciático, de origen lumbar y en 95% de los casos su origen está en la comprensión radicular de origen discal en una o varias. Las hernias lumbares son las más frecuentes. Tenemos los síndromes radiculomedulares, que es ciática paralizante, síndrome de la cola de caballo, síndrome de estenosis del canal raquídeo, y tenemos psoriasis y enfermedad de Whipple. También están las anomalías en la columna vertebral, en este caso son las congénitas, espina bífida, espindolosis, hiperlordosis, las degenerativas, espondilolistesis, hernia de disco, espondiloartrosis, hiperatosis anquilosante, esta es característica en personas de mayores de 60 años, las infecciosas, brucelosis, tuberculosis, osteomolitis vertebral, y las metabólicas, osteoporosis, enfermedad de Paget, osteomalacia, hipertiroidismo, enfermedad de Marfan, acondroplasia. Las tumorales, que es la metástasis, neuroninoma, meningioma y las hematológicas, leucemia, hemoglobinopatías y mastocitosis. Tenemos cólico renal, polionefritis, hidronefritis y tumores, la vascular, aneurisma aórtico, isquémica, mesentérica, y la digestiva, pancreatitis, úlcera péptica, apendicitis, colecistitis y tumores. Y están los ginecológicos, embarazo, dismenorrea, endometriosis, endometritis y tumores. También están las psiquiátricas en un paciente con depresión, histeria con intención de ganancia secundaria, simulación y hipocondría. Lumbalgia mecánica es aquella que mejora con el reposo y empeora con los movimientos. Esta es la causa más frecuente de lumbalgia, correspondiente a 80% de los casos diagnosticados. Se debe principalmente por sobrecarga funcional o postural, por ejemplo, como ocurre en el embarazo, en la mujer posparto inmediato y sedentarismo y obesidad. Por traumatismos,
Tenemos la distensión lumbar, fractura de compresión, subluxación articular vertebral, espondilolistesis, que es fractura traumática del istmo. Y tenemos las otras causas. La lumbalgia puede ser causa también de un traumatismo intenso, como un accidente o un esfuerzo muscular importante en donde se pueden lesionar las estructuras blandas o duras de la columna. Otra causa puede ser por trastornos degenerativos de la columna lumbar, como la artrosis de las vértebras lumbares, la discopatía o protusiones discales, las cuales pueden favorecer la aparición de contracturas en la zona. Entonces, ya vimos un poquito de generalidades. Entonces, ahora nos vamos con los segmentos. Vamos a ver algunos segmentos, en este caso columna lumbar. Nosotros, cuando empleamos terapia neural, lo que nosotros debemos hacer primero es hacer el protocolo de reacción alérgica. En este caso, tú clínicamente le puedes interrogar al paciente si es alérgico pues, a algún medicamento. En este caso, aunque existe interrogado y negado del paciente, nosotros debemos de hacer este protocolo de reacción alérgica. Entonces, son 2 gotas en un ojo y una cuestión papular en antebrazo. Ajá. Si la esclera se empieza a poner muy irritable, muy roja, o en este caso la pápula que se le hizo en el antebrazo al paciente le empieza a dar comezón, entonces podemos hablar de una reacción alérgica. Ajá. Sea el paciente alérgico o no, no, se debe de hacer este protocolo. Pacientes que sean alérgicos a la penicilina, la procaína no es candidata para ellos, entonces se pueden emplear otros, que es la xilocaína, la pisacaína, que en este caso la pisacaína es un poquito más noble, sin embargo su reacción y profundidad va siendo más progresiva. Ajá. Entonces, para que en este caso quieres cambiar de un medicamento a otro, de procaína a pisacaína, debes de hacer el mismo protocolo. Lo mismo si quieres usar este lido. Debes de hacer ese tipo de protocolo. Entonces vamos a iniciar. Entonces la inyección a la columna lumbar, sus indicaciones: lumbalgias, lesiones de la columna lumbar, sobrecaras por actividad, fracturas antiguas o recientes, fracturas de comprensión por osteoporosis, espondiloartrosis, miotendinosis, canal estrecho, hernias y protusiones de disco, síndromes de compresión radicular. Entonces, la técnica de inyección, al igual que un tratamiento cervical, la columna torácica se lleva a cabo una serie de pápulas sobre las apófisis espinosas de la columna lumbar, así como de 3 a 4 centímetros de la línea media del segmento enfermo. Entonces, nosotros vamos a palpar. Si nosotros como referencia palpamos las crestas ilíacas, como referencia tenemos L4, en algunas literaturas dice que podría ser igual L5, palpamos las apófisis espinosa. ¿Cómo vamos a saber si son 3 o 4 centímetros? En este caso utilizamos nuestros dedos, pueden ser 3 traveses, que son 3 dedos, o únicamente 2. Se infiltran puntos máximo de dolor a la palpación en la musculatura paravertebral. Se palpa el tejido subcutáneo con 0.5 a 1 mililitro de procaína por infiltración. Entonces, en cada punto doloroso, en este caso por ubicación anatómica, te vas dando y das los centímetros o las traveses, vas a infiltrar. Si es el dolor muy moderado, puedes infiltrar 1 mililitro. Si el dolor ha disminuido, 0.5 mililitros por cada infiltración. Entonces, la inyección de las apófisis espinosas, palpar la apófisis espinosa dolorosa después de hacer una pápula, atravesar con una aguja de centímetros de largo hasta el contacto óseo. En este caso, la punta de jeringa que ocupamos recurrentemente para una infiltración en zona lumbar es la de 27G por 1,5. Si el paciente no es tan robusto o es muy delgada, podemos utilizar la de 30G por media. Pero si nosotros queremos hacer algo mucho más profundo, en este caso en la inyección de las apófisis espinosas,
nosotros requeremos estudios de gabinete posteriores que se le requieren al paciente, que es una radiografía, ajá, o una tomografía como tal. Ujú. ¿Para qué? Para nosotros checar los espacios y qué tanto podemos nosotros entrar. Siempre, siempre traer un estudio de gabinete, ajá. Algo muy simple, pues podemos utilizar la radiografía. Nunca se debe de hacer una infiltración sin antes no tener un previo estudio, ajá. Entonces, infiltra de 0.5 mililitros, inclinando la aguja ya hacia arriba o hacia abajo en un ángulo aproximado de 60 grados. La profundidad corresponde a 2 centímetros aproximadamente. Ujú. Inyección en las articulaciones vertebrales. Ajá. Entonces, esta se encuentra a la altura de la apófisis espinosa. Puede ser 2 traveses o hasta una través dependiendo. Ujú. Entonces, aproximadamente son de 4 a 5 centímetros de profundidad. Lo que hacemos en este caso es aspirar varias veces y en este caso no tenemos algún contacto con algún vaso. Ajá. En el paciente ligeramente flexionado se inyecta con una aguja larga en forma perpendicular y se profundiza de 4 a 5 centímetros en dirección sagital. La aguja hace contacto óseo. ¿Qué quiere decir? Vamos a ir hacia craneal. Después de una aspiración, se hace un doble giro de 180 grados para descartar una posible posición intralateral y se infiltra 1 mililitro de procaína. Obviamente tú vas a girar la jeringa en el mismo sitio para hacer descartar esa posición intralateral. Ujú. También otro segmento en el cual nosotros nos auxiliamos en terapia neural es inyección del plexo sacro. Ajá. Son desórdenes en la región del plexo pudendo y nervio pudendo. Nervio glúteo inferior, nervio cutáneo femoral posterior y nervio ciático, ajá, que nosotros podemos hacer infiltración en S1 hasta S4 y tronco lumbosacro, que vamos a hacer infiltración desde L4 hasta L5. El material que nosotros ocupamos puede ser una aguja de 22G por 120 milímetros, 5 mililitros de procaína o gilocaína. El punto de aplicación se aplican 2 líneas de referencia. Ajá, la primer línea, una línea horizontal de la punta superior del pliegue interglúteo hacia la parte superior del trocánter mayor y la línea vertical de la cresta ilíaca posterior superior hacia la tuberosidad isquiática. Uh-huh. Entonces, en el punto de cruce, ahí es donde nosotros vamos a infiltrar. Uh-huh. Tan profundo hasta tocar hueso, el nervio se encontrará como a 35 milímetros. Se dirige la aguja hacia arriba y hacia afuera en diagonal como se ve en la lámina que ahorita a continuación se las voy a mostrar. Un dolor reflejo o una parestesia que el paciente te refiera en la siguiente secuencia de medial a lateral. Entonces, ese dolor reflejo puede en hombres puede irradiar a lo que es testículo, pene o perine, muslo, nalga, pantorrilla y pie. Entonces también en mujeres también puede irradiar un poquito a la zona genital, pero obviamente es un poquito más, el dolor reflejo es más relevante en los hombres. Entonces, aquí en esta imagen vamos a ver los dos puntos de cruce, el vertical y el horizontal. Como referencia también es en el punto en donde la mayoría se dice que no puedes inyectar. En este caso se utilizan agujas muy finas, ajá, en donde el paciente te siente ese punto reflejo es cuando tú vas a dejar de profundizar. Entonces, en este caso puedes administrar hasta 5 mililitros. ¿Cómo hacer la combinación? Recuerden que en farmacología siempre debe haber uno y uno. Entonces son 2.5 de solución fisiológica al 0.9% y son 2.5 de procaína. Puede ser procaína al 1% al 2%. Seguimos con otro segmento que es la inyección de la articulación sacroiliaca. Entonces está indicada para dolor de espalda, lumbalgia y ciática. Entonces el material que nosotros podemos ocupar es aguja de 22G por 60 o 80 milímetros o la de 27G por 40.
se va a infiltrar de 2 a 4 milímetros de procaína o gilocaína. Punto de aplicación, el paciente podrá estar de pie o acostado boca abajo y está la variante en posición fetal. Yo les recomiendo que la variante en la posición fetal no es muy recomendable porque el paciente puede hacer algún reflejo y tú puedes lastimar un poquito la cuestión en la zona donde estás tratando. Entonces es a 3 dedos, lateral de la apófisis espinosa de S1, la dirección de la aguja es a 45 grados de la piel hacia afuera, la inyección es profunda, insertar la aguja tan profundo como de 30 a 50 milímetros. Entonces aquí tenemos el punto de referencia y nosotros podemos hacer la infiltración. Casi este punto a nivel de S1 es de los que más el paciente irradia de dolor. Entonces nosotros podemos hacer la infiltración ahí. Permítanme tantito, chicos. ¿Llevo la ropa en la cocina? Ok. Disculpen, chicos. Ajá. Entonces, seguimos la inyección de la raíz del nervio ciático, que es de L3 a L5. Entonces, la indicación es ciática como tal, daño de discos intervertebrales en la región lumbar, neuralgias y alteraciones en la circulación y parestesias de extremidades inferiores. Material, 22G por 120. Ajá. De 2 a 5 milímetros de procaína o gilocaína. ¿Qué tanto nosotros podemos infiltrar si son 2 o 5? Como en este caso la literatura en los otros segmentos lo menciona, pues el grado del dolor que tiene el paciente. Si el paciente trae un dolor intenso en una escala escala de valoración numérica del dolor, trae 8 o 9, pues obviamente le vas a poner los 5. Si en este caso su evolución es favorable, pues le puedes poner hasta 2. La técnica de aplicación, el paciente podrá estar de pie o acostado boca abajo, la variante en posición fetal. Entonces se palpará el borde de las crestas ilíacas hacia la columna, en el punto donde el ilíaco se encuentra con la apófisis transversa de la quintal lumbar. Claramente se palpará una depresión en este punto de entrada. Esto también lo puedes hacer de boca abajo el paciente, pero yo les recomiendo que esta variante es un poquito complicada porque el paciente tiene una ligera tensión, aunque ese segmento se podría ampliar un poquito más, pero en este caso si el paciente tiene ese reflejo, se puede quedar la aguja ahí y por ende lo puedes desgarrar o lo puedes lastimar. Entonces, así es como abarcamos la apófisis transversa de L5 y obviamente lateralmente a lo que es S1. Y ahí nosotros podemos infiltrar. Igual, recomendaciones para hacer este tipo de infiltraciones, ya para finalizar, pues obviamente hacer asepsia. Como recomendación, primero marcar el segmento séptico, gasas esterilizadas y torundas, haces la infiltración, terminas, haces mismo el procedimiento y como tal puedes tapar un poquito la infiltración, ya sea con algún tipo de micropor. ¿Para qué? Porque se está infiltrando una zona articular y esto para prevenir alguna contaminación del material. Bueno, chicos, espero haya sido de su agrado este seminario de lumbalgia en terapia neural. Entonces, también hay cuestiones emocionales que en este caso también pueden irradiar a la zona lumbar y como tal también los podemos tratar. Bueno, chicos, que tengan una bonita tarde. Y nos vemos en el próximo seminario. Igual los invitamos a nuestros cursos, diplomados y talleres de cada nuestras sedes. Sede Toluca, Ciudad de México y Cuernavaca. Muchas gracias y que tengan una bonita tarde.